Muy buenas tardes a todos. El tema de investigación que nosotros escogimos es la esquizofrenia. Nuestro grupo está conformado por Diego Alejandro Sandoval Calderón y quien les habla, Diana Jimena Chaparro Rivera. Bueno, primero que todo, vamos a decirles el relato de observación y es que un día yo iba caminando con mi padre para ir a visitar a un familiar lejano. Cuando estábamos cerca de la casa de nuestro familiar, me percaté de que había una figura alta con forma humanoide, ropa oscura y sombrero campana parado al lado de la puerta que conectaba con la calle. Esto me pareció muy extraño porque primero era una calle muy poco transitada y segundo ya eran las 10 de la noche. Le comenté lo que estaba visualizando mi padre, pero él me contestó que no veía a nadie o nada parado o que estuviera allí. Nosotros decidimos hacer este tema de la esquizofrenia porque no es un tema común que conozcan la mayoría de las personas, el cual es importante conocerlo para tener precaución, ya que es un trastorno muy peligroso y si no se detecta a tiempo puede generar hasta la muerte más adelante. Bueno, el título investigativo, perdón, que decidimos colocarle a nuestro proyecto fue el conocer la esquizofrenia y la importancia de esta para el programa de formación complementaria de la ciudad de Bucaramanga, Santander. Ahora vamos a hablar sobre el contexto. En el contexto vamos a hablar sobre qué es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno mental grave por el cual las personas interpretan la realidad de manera anormal. La esquizofrenia puede provocar una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos graves en el pensamiento y el comportamiento que afecta el funcionamiento diario y puede ser incapacitante laboral y socialmente. Las personas que padecen de esquizofrenia necesitan recibir tratamiento durante toda su vida, incluso si los síntomas desaparecen, los cuales podrían ser con medicamentos y terapia psicosocial, ya que puede ayudar a controlar la enfermedad. En algunos casos puede ser necesaria una internación. Por lo general, un psiquiatra con experiencia en esquizofrenia guía el tratamiento temprano para que ellos puedan ayudar a controlar los síntomas antes de que se desarrollen complicaciones más graves y puede mejorar el pronóstico a largo plazo. Bueno, los síntomas principales que provoca la esquizofrenia son delirios, las cuales son ideas erróneas que sufre el paciente porque se convence de estas. Por ejemplo, creer que todo el mundo está en contra de él o que trata de perjudicarlo. Alucinaciones. Percibe algo que no existe o que no está allí. Por ejemplo, oír voces que lo insultan, que hablan de él o que le bajan la autoestima. O por el contrario, ve objetos o caras que no están al lado suyo. Trastornos del pensamiento. El lenguaje del paciente se hace incomprensible y se altera la fluidez con la que él habla o se expresa. Alteración de la sensación sobre sí mismo. La persona siente que su cuerpo está cambiando de formas muy extrañas o hasta incluso raras e incomprensibles para él mismo. Deterioro de las emociones. La afectividad se va empobreciendo. Puede llegar a la ausencia de sentimientos. Los pacientes se muestran inexpresivos y se comportan con frialdad hacia los demás. Y por último, el aislamiento. Los pacientes, perdón, se encierran en sí mismos y en su mundo interior. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo se puede tratar la esquizofrenia.
Actualmente la esquizofrenia se trata fundamentalmente con determinados medicamentos denominados neurolépticos o antipsicóticos, que tienen la capacidad de corregir desequilibrios de los neurotransmisores. Se diferencian dos tipos de antipsicóticos, los clásicos como la clorpromazina, el haloperidol o la tioridazina, y otros más recientes que se llaman neurolépticos atípicos, que es la clozapina, risperidona, olanzapina, ciprasidona o quetiapina. Estos últimos tienen la ventaja de producir menos efectos secundarios, los cuales podrían ser tics o temblores en el cuerpo, sueño excesivo, mareos, inquietud, aumento de peso, resequedad en la boca y estreñimiento. En casos muy concretos como la escasa respuesta al tratamiento con medicamentos con grave riesgo de suicidio o agresión hacia otros. En el subtipo de esquizofrenia catatónica puede estar indicado el tratamiento con electroshock. La terapia psicosocial está destinada a que el paciente esté ocupado y activo siempre. Bueno, aquí nosotros ya planteamos nuestro problema de investigación, el cual es la falta de conocimiento sobre la esquizofrenia en los adultos por parte de los estudiantes y los docentes del programa de formación complementaria de la Normal Superior de Bucaramanga. La pregunta de investigación es: ¿qué conocimientos tienen sobre la esquizofrenia los maestros en formación y docentes en el programa de formación complementaria de la ciudad de Bucaramanga, Santander? El objetivo de nuestro proyecto de investigación es indagar sobre el conocimiento de la esquizofrenia de los maestros en formación y docentes en el programa de formación complementaria de la Normal Superior de Bucaramanga. Bueno, a nosotros nos pareció muy importante hablar sobre este tema, ya que la mayoría de los estudiantes encuestados no conocen qué es la esquizofrenia, siendo un desorden mental peligroso para el que la padece como para sus conocidos. Con eso en mente, vimos necesario realizar esta investigación para que supieran qué es, cuáles son sus síntomas y cómo se trata de la esquizofrenia. Bueno, la metodología que realizamos para la encuesta fue dar respuesta a las preguntas de investigación que se le realizó de forma cualitativa a los docentes y a los estudiantes, perdón. Esto con el fin de recoger datos por medio de preguntas abiertas y cerradas sobre el conocimiento que tienen de la esquizofrenia. Luego se realizó la siguiente encuesta a 15 estudiantes del programa de formación complementaria y estos fueron los resultados. En la primera pregunta dice: ¿conoce qué es la esquizofrenia? El 66% de los estudiantes encuestados respondieron que no y el 34% de los estudiantes encuestados respondieron que sí. Estas encuestas eran de sí, no o no sé. La segunda pregunta es: ¿cree usted que la esquizofrenia tiene que ver con la mente? El 66% de los estudiantes encuestados respondieron que no y el 34% de los estudiantes encuestados respondieron que no sabían. En la tercera pregunta dice: ¿considera importante que las personas conozcan qué es la esquizofrenia? El 66% de los estudiantes encuestados respondieron que sí y el 34% de los estudiantes encuestados respondieron que no. La cuarta pregunta dice: ¿le hubiese gustado que en su escuela le enseñaran sobre la esquizofrenia, cuáles son sus síntomas y causas? El 100% de los estudiantes encuestados respondieron que sí. Ya la quinta pregunta que se le realizó a los docentes en formación fue: ¿considera que el mejor tratamiento para la esquizofrenia es la medicación antipsicótica?
a lo que los estudiantes, el 66% de los estudiantes encuestados respondieron que no y el 34% de los estudiantes encuestados respondieron que no saben. Ya la sexta pregunta que se les realizó a los estudiantes fue: ¿usted sufre de esquizofrenia o conoce a alguien que sufra de esquizofrenia? El 100% de los estudiantes encuestados respondieron que no, que no. Ya pasamos a las preguntas de la encuesta que se le realizó a un docente de la normal superior. En este caso, Gerson Ortiz Alvarado. La primera pregunta que le realizamos a Gerson Ortiz fue: para usted, ¿qué es la esquizofrenia? A lo que él respondió, abro comillas: la esquizofrenia para mí es un trastorno que afecta la capacidad normal de la persona para comportarse de manera lúcida. Puede causar algunas alucinaciones y modificaciones en el comportamiento, en la manera de sentir, pensar y actuar. No sé hasta qué punto tenga un carácter genético o congénito y en qué regiones cerebrales o del sistema nervioso se produzcan. Lo que sí es cierto es que una persona con esta enfermedad parece que está en otro mundo, en otra realidad. Al docente se le realizaron preguntas abiertas. La segunda pregunta que se le realizó al profesor es: ¿ha tenido alumnos que sufren de esquizofrenia? A lo que él respondió, abro comillas: en el transcurso de mi ejercicio profesional no he tenido ninguna persona u estudiante que presente este trastorno. La tercera pregunta es: ¿cómo cree que se manejaría el aprendizaje de un estudiante con trastornos de esquizofrenia en el programa de formación complementaria de la ciudad de Bucaramanga, Santander? Abro comillas. Pensaría yo atendiendo a las diferentes formas y ritmos de aprender, sobre todo gamificar actividades en pro de que él se mantenga concentrado en la realidad. Pensaría yo, cierro comillas. Cuarta pregunta: ¿le gustaría implementar el tema de la esquizofrenia en alguna de sus clases? Abro comillas. Sí, podríamos darle un enfoque educativo con algunos artículos que hablen acerca de la esquizofrenia, desarrollar el pensamiento crítico a partir de la lectura en torno al tema. Y la quinta y última pregunta que se le hizo al docente es: ¿qué sugiere para tener control con los estudiantes que sufren de esquizofrenia en el programa de formación complementaria de la ciudad de Bucaramanga, Santander? Abro comillas. Primero, que se conozca acerca de la enfermedad. No podría recomendar nada si no conozco en qué consiste, cuáles son sus sintomatologías, cuál es el procedimiento, cuáles son las recomendaciones para poder implementarlas en el programa. Primero tendría que pasar por un asunto de concientización, luego de adquisición de saberes que me permiten afrontar de mejor manera estudiantes que presenten dicho trastorno. Ya para finalizar, damos a conocer nuestra bibliografía de donde sacamos la información basada para nuestra encuesta. Eso ya sería todo. Muchísimas gracias por su atención a todos. Gracias.